Nos ponemos de pie, vamos a compartir la palabra del Señor. Seguimos en la carta de Tesalonicenses. Hoy terminamos el capítulo 1. Hoy vamos a ver la fidelidad de los tesalonicenses, cómo fue un ejemplo para otros. Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Y vosotros, vamos a leer desde el verso 1, ¿sí? Para entender todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en el verso 6 al 10. Dice, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Amén? Pueden tomar asiento. Ya hemos orado. A modo de una pequeña introducción, recordemos que el sermón pasado terminamos diciendo que el apóstol Pablo y sus colaboradores fueron un ejemplo en el sentido de mostrar con sus vidas la efectividad de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Por eso hemos leído el versículo 5 específicamente, que dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sí? Si no nos acordamos las prédicas, están en YouTube, así que pueden verlo de ahí. Entonces, en base a eso podemos decir que el verso 6, ¿sí?, nos muestra que la evidencia de que los tesalonicenses eran realmente cristianos, era que en sus vidas se manifestaba una identidad como la del apóstol y como la de sus compañeros de ministerio. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 6? Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. ¿Sí? Entonces, los creyentes eran lo que se llama miméticos. ¿Saben lo que es eso? Que ¿cómo es que se dice? Que se amalga al hábitat. ¿Sí? ¿Vieron? El camaleón dice que cambian de color de acuerdo a la... Bueno, eso es. El camaleón se mimetiza, utilizando por ahí esa palabra. Entonces, los creyentes reproducían en ellos, mostraban en ellos, ¿sí?, la vida de los misioneros. O sea, la forma de vivir que tenía Pablo y sus colaboradores y sus compañeros, la tenían los filipenses. ¿Sí? Recordemos que Pablo siempre instó a través de sus cartas a que sean imitadores de él como el de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 4:16, 11:1 y 2, y en 2 Tesalonicenses también. A ver, son 3 pasajes, vamos a buscarlo. Mi hermano, por favor, 1 Corintios 4:16. 2 pasajes, porque hay 2 en 1 Corintios. Y su compañera, por favor, ahí nomás, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? Así escuchamos un poco para que vean que la palabra es la que habla por sí misma. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versos 16. ¿Sí? Y después 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4:16. Amén. Amén.
ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Capítulo 11, ahí de 1 de Corintios, versículo 1 y 2. Capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Sí? Capítulo 4, verso 16, dijo Pablo, os ruego que me imitéis. ¿Qué dice? A ver, capítulo 11, versículo 1. Imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como las entregué. Ahí ya el capítulo 11 ya es un poco más profundo. Sean imitadores de mí, pero como yo de Cristo. O sea, estaba imitando a Cristo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Bien, ustedes saben de qué manera deben imitarnos. ¿Sí? Entonces Pablo habla de imitarlo a él porque, bueno, él imita a Cristo. Entonces la consecuencia final de todo eso es que somos imitadores de Cristo. Por eso dice acá en este texto, ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sí? Samuel Pérez Vilos dice al respecto, y cito, la verdadera vida cristiana tiene que ver con mimetizarse con Cristo, es decir, reproducir a Cristo en la vida. El Señor se convierte en principio de vida, de modo que quien realmente está identificado con Él mostrará las condiciones propias de su vida, reproducidas por el Espíritu Santo. En otras palabras, ser imitadores de Cristo es ser imitadores de Dios. Y el ser imitador de Dios es la consecuencia de ser hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos tratan de imitar a sus padres. Los ven por ahí como un ídolo y dicen, wow, cuando sea grande quiero ser como mi papá. Y tratan de imitarlo. Entonces nosotros debemos, aunque nos cueste, debemos tratar de imitar a Cristo. Y el ser hijo de Dios se evidencia por el nuevo nacimiento. Porque como dice Juan capítulo 1:12, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Exactamente. Entonces luego el texto sigue diciendo, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros del Señor, como sigue, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Sufrimiento, persecución, dolor, quebrantamiento de corazón. ¿Sí? A pesar de que estaban sufriendo persecuciones, ellos recibieron la palabra ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces ahora nos surge la pregunta, hermanos, ustedes cuando lean la palabra, siempre antes de leer, pídanle en oración al Señor que les abra el entendimiento y podamos hacerle preguntas nosotros al texto. Y la pregunta que hoy podemos hacer es, ¿cómo podría alguien que está en medio de la persecución estar gozoso? ¿Cómo se puede? Pero humanamente, ¿cómo se puede? Muchos pasajes de la Biblia nos hablan de eso, pero veamos solamente uno, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Es lo que puse ayer de estado, estaba repasando la palabra para hoy y me gustó. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, en otras palabras, el secreto del comportamiento y de la imitación de Cristo estaba en la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El gozo interno en medio de la persecución es por la acción del Espíritu Santo. Y el gozo es el segundo componente del fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5:22. Amén. Entonces, si nosotros en medio de la dificultad estamos gozosos, se ve que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque humanamente es imposible estar con gozo cuando tenemos problemas. Humanamente, cuando perdemos un ser querido, es difícil estar con gozo. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros ese gozo. Son los efectos íntimos
del Espíritu y que produce fruto, el fruto del gozo, el componente del gozo para la gloria de Dios. Ahora bien, algo para tener en cuenta, ¿sí?, es que por la fe en Jesús tenemos perdón y tenemos paz con Dios, ¿sí? Pero también sabemos que Dios usa todo lo que sucede en nuestra vida para acercarnos más a Él mismo. Por eso Romanos dice que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, ¿sí? Otro pasaje en Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios conforme a su propósito fueron llamados. Entonces no está hablando de que todas las cosas buenas, sino todas las cosas, lo bueno y lo malo que pasa, es con un propósito. Y el propósito final es acercarnos a Dios. Pero ojo, tenemos que pasar por el proceso y nos va a costar. Y vamos a querer caer y vamos a querer bajar los brazos. Y vamos a decir, no puedo más. Pero el libro de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos en las manos de Jesús, seguro que aunque estemos por ese desierto y que parece que no podemos más, Él nos levanta. Hay una historia, no sé si la habrán escuchado o la habrán visto, porque por ahí en muchos cuadros se hace de las huellas. Un hombre va caminando por el desierto y hay 4 huellas. Y de repente hay 2. Y de repente vuelve a haber 4. Es Dios y Él. Entonces esa persona le reclama al Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? Yo no te abandoné. Pero mira el camino, de repente había 4 huellas, de repente hay 2, ahora hay 4 de nuevo. Las 2 huellas era yo caminando con vos en los brazos cuando no podías más. Entonces, si bien es una historia, ¿sí?, no es sacado de la Biblia, pero nos muestra de que Dios siempre está a nuestro lado. Y cuando no podemos más, Él nos sostiene. Entonces, al tener sufrimientos, es para acercarnos más a Él. Dios permite eso para acercarnos más a Él mismo, para que podamos ser suyos para siempre, ¿sí? Y como resultado nos podemos regocijar aún en los sufrimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene un propósito y sirve para glorificar a Dios en nuestra vida. No sé por lo que están pasando mis hermanos, pero no se desanimen, porque Dios está en control, aunque parezca difícil. Y no se crean que porque yo soy el pastor tengo una vida fácil. Por eso les digo, créanme que si ustedes me cuentan sus problemas, los voy a entender. Porque yo no estoy ajeno a los problemas, a mí me pasa lo mismo. Y también hay veces que queremos bajar los brazos, hay veces que no podemos más. Pero por experiencia personal, sabiendo que Dios es el que nos sostiene, por eso le digo ánimo, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Ahora, un escritor dijo lo siguiente: imagínense la manera en que las palabras de Pablo deben haber animado a los de Tesalónica cuando leyeron la carta. Y el autor dice: ¿está usted padeciendo alguna prueba en este momento? Que el amor salvador de Cristo por usted brille a través de esa oscura nube. Que usted, como los tesalonicenses, le dé la bienvenida a su mensaje con gozo que da el Espíritu Santo. Amén. Y otro teólogo dijo: cuán maravilloso es poder ver hoy, a los creyentes que tienen esa clase de experiencia y que aún así pueden regocijarse en el Señor. Estas, sufrimiento y gozo, son 2 palabras que usted no puede tener juntas. O está sufriendo o está con gozo. No se puede hacer las 2 cosas humanamente. Con excepción de hacerlo en el corazón del creyente y en la vida cristiana. Por medio del Espíritu Santo, el creyente sí puede estar sufriendo y tener gozo. ¿Amén? Entonces seguimos avanzando. El verso 7 ya vemos, así como Pablo y sus compañeros fueron de ejemplo para los de Tesalónica fueron de ejemplo para otros. ¿Qué dice? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Entonces, los creyentes de Tesalónica fueron ejemplos porque imitaron a Pablo, imitaron a Cristo en el sufrimiento. Y al hacerlo, sí, se convirtieron en un modelo para todos los cristianos de las regiones vecinas. Y no solo para ellos, sino para todas las iglesias. Por si no sabíamos, en el Imperio Romano, Tesalónica era una de las ciudades más grandes y más importantes. Entonces había varios caminos que pasaban por Tesalónica. Y entonces es fácil, ahora que sabemos eso, es fácil entender cómo es que ellos predicaron el Evangelio. Porque los extranjeros, los que pasaban por ahí, tenían que quedarse un día o dos haciendo una escala, y ahí es donde aprovechaban los hermanos a predicar el Evangelio. Y eso fue lo que causaba en la gente, eso fue lo que causaba impresión. Era la palabra y la forma de vivir. Hay un impacto tremendo en la vida de las personas, y eso era lo que hacía que las vidas sean transformadas. La palabra ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tiene la idea de una marca dejada en algo por un golpe. ¿Sí? En griego, esta palabra tiene la idea de golpear para estampar y dar forma. Ya sea un molde, en un molde hueco en su impresión, o una forma realizada con un relieve. Pero lo que Pablo en sí está diciendo es que el Espíritu Santo estampó en ellos, golpeó en ellos de tal manera que el ejemplo de vida, que fueron ejemplo de vida para todos los creyentes. Los tesalonicenses eran el tipo de cómo vivir la vida cristiana. ¿Queremos aprender cómo vivir la vida cristiana? Leamos Tesalonicenses. ¿Amén? Para el verso 8, vamos avanzando. Los últimos 3 versos, 8, 9 y 10, vamos a ver la gratitud de Pablo por el compromiso de la iglesia. ¿Sí? La iglesia estaba comprometida con la evangelización. Obviamente el amor de Dios se había manifestado en ellos y los impulsaba a un trabajo consecuente. ¿Sí? El verso 3, recuerdan que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Entonces ese trabajo de amor nos lleva a la tarea de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Por amor a lo que se están perdiendo. ¿Sí? Entonces, la frase esa ha sido divulgada, ¿qué dice? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Tiene la idea de reflejar que donde quiera que fueran los tesalonicenses, ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y eso qué hizo? Se logró una expansión que a nivel local, porque en su propio pueblo ellos predicaban y la gente se convertía. A nivel nacional, porque estaban por toda Macedonia y Acaya, ¿sí? Que sería el país. Y a nivel internacional, cuando salían y a otras regiones del mundo. ¿Sí? La predicación de los tesalonicenses no solo era una predicación para ser escuchada, sino también un mensaje personal, vivido, visible, por la conducta de los cristianos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir como cristianos, no? Es lo que muchos llaman el evangelio silencioso, porque se predica con el ejemplo más que con las palabras. Samuel Pérez Milos, vuelvo a citar este pastor, este teólogo, y dice, un punto importante en el versículo, ligado a la evangelización, como proclamación del mensaje, era el testimonio de fe que acompañaba el mensaje. Literalmente, la fe de vosotros en Dios se ha extendido, como dice el verso. Sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se extendió de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, la fe de los tesalonicenses. Che, allá en Tesalónica hay una gente que predica un Dios, pero viven de acuerdo a lo que predican. Lamentablemente, como les dije la vez pasada, hablando humanamente, el cristianismo evangélico es la única religión que no vive de acuerdo a lo que cree. Después el resto, el hinduismo, el islamismo, el catolicismo, todas las otras religiones viven de acuerdo a lo que ellos creen.
¿cómo es? Los terroristas que se inmolan, que venga un chabón y se meta acá y tenga una bomba y explote, muera por su fe. Eso le enseñan y eso lo va a hacer. Ahora nosotros, que el Señor nos ayude. Entonces, en el momento en que la iglesia se fundó, la proclamación del Evangelio resonó, ¿sí? No solo en Macedonia, sino en todos lugares. Entonces, al parecer, como dice en otra ciudad, al parecer, los tesalonicenses salían también de la ciudad, llevando el Evangelio. Entonces, por eso Pablo describió la proclamación de ellos como un sonido creciente, y cada vez que se predicaba se formaba un eco cada vez más grande. La iglesia, eso me gustó, la iglesia aprovechaba el lugar estratégico donde ellos estaban para proclamar la verdad. Estaban en una de las ciudades más importantes del mundo en esa época. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo el texto? Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. No, miento, el 8 todavía, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y el verso 9 dice, ellos mismos cuentan cómo nos recibiste. El fruto de los tesalonicenses daba el testimonio del carácter de sus obreros, de sus líderes, del apóstol Pablo. Seguramente Pablo, donde habrá ido, habrá conversado y habrá dicho, sí, estuvimos en Tesalónica predicando el Evangelio. Ah, sí, conozco a los tesalonicenses, le decía a la gente. Sí, vos sos Pablo, el que les predicaste. Pablo no podía decir nada porque la gente ya sabía lo que Dios había hecho por medio de él y por medio de los tesalonicenses en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, la gente tiene que hablar de nosotros. Obviamente bien, ¿no? Tiene que hablar de nuestro ministerio. Tiene que hablar de nuestra iglesia, los vecinos. Por eso yo cada vez que viene alguien tratamos de ayudarlo como sea, cosa de que puedan decir, allá hay una iglesia que verdaderamente, que son hijos de Dios. Y seguimos avanzando. Los versos 9 y 10, ya para ir finalizando, vamos a verlos desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos el verso 3, hemos analizado el 3 con el 9 y el 10 en el sentido de, dice, la obra de vuestra fe, ¿sí? Lo que se convirtieron de los ídolos a Dios del verso 9, el trabajo de vuestro amor, ¿sí? Que empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que el verso 10 también dice esperar. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista cronológico, por decirlo de alguna manera. Es decir, siguiendo la línea que nosotros estamos explicando hoy, vamos a ver cómo, por ejemplo, el convertirse de los ídolos a Dios es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando un pecador se arrepiente, hay un giro en la dirección absolutamente opuesta. No hace un giro de 360 grados porque vuelve al mismo lugar. Hace un giro de 180. Cambia. Si yo iba para acá, cuando conocí a Cristo, voy para acá, para la dirección opuesta. ¿Sí? Y tenemos muchos pasajes. Por ejemplo, Hechos, tenemos 9:35, 11:21, 26:18, 2 de Corintios, Santiago 5:20. ¿Sí? Hay muchos pasajes que nos hablan del giro de las personas cuando son convertidos. Y la evidencia segura sobre la elección de los tesalonicenses es que se sometieron a un nuevo amo. Jesús nos hizo libres, sí, se predica que Cristo nos hizo libres. Y es verdad, libre, pero ¿de qué? Del pecado. Pero ahora somos esclavos. Recuerden que cuando hemos visto otras cartas, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dulos, esclavos, voluntarios del Señor. Ahora,
¿A quién quieren servirle ustedes? ¿Al Señor o al pecado? Yo creo que es mucho mejor servirle al Señor. Entonces, la salvación logró una ruptura completa con la religión pagana y una nueva dirección, un nuevo enfoque en la vida personal de las personas. ¿Sí? En otras palabras, los romanos tenían dioses para todo, para ser dulces. Entonces ellos dejaron esos dioses por servir al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. El segundo punto que era para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos viejos, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto es mucho más complejo que un cambio de creencia, sino que verdaderamente es un cambio de lealtad. ¿Qué quiere decir eso? Éramos muy devotos antes a los santos, ¿no? Le prometía a, ¿cómo es? ¿El del trabajo? San Cayetano, le prometía a San Cayetano que si me daba trabajo, no sé, iba a ir hasta Santiago de rodillas y conseguía un trabajo, entonces íbamos de rodillas hasta Santiago. Le pedíamos me viene a la mente esa canción, San Antonio que te mande un novio, pedíle a San Antonio que te mande un novio. Le pedí un novio y contestó San Antonio y cumplimos la promesa porque éramos devotos, éramos leales. Y no había nadie más que esos santos. Entonces, el servir al Dios vivo y verdadero tiene la idea de eso, de un cambio de lealtad. Todas esas cosas, dijo Pablo, las tengo por basura, todo lo que él era antes, por ser leal a Cristo. Y saben que la lealtad es muy importante. Si no hay lealtad, no hay confianza. Entonces, los tesalonicenses servían a Dios y era una labor de amor. Porque nosotros no podemos servir a Dios si no lo amamos. Si no amamos a Dios, ninguno de los que se suben acá, de estos 3 hermanos que se suben acá, estarían. Porque Jesús mismo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y por último, esperar de los cielos a su Hijo. Y este es un tema importante. En las 2 cartas tesalonicenses habla sobre la venida de Cristo. Pero esperar al Hijo no significa sentarse y esperar que venga, sino servirle. ¿Por qué? Porque el que ama le sirve. El que ama, y eso en cualquier ámbito de la vida, sirve a la otra persona por amor. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, servimos a Cristo, esperando que Él venga. No vamos a estar sentados, vamos a estar ocupados. En un matrimonio, cuando el hombre sale a trabajar, ¿qué hace la mujer? ¿Se queda sentada esperando que llegue para ponerse a limpiar? No, se pone a hacer las cosas que tiene que hacer y lo espera como tiene que ser. Perdón, si suena machista, perdón, saben que no, yo no soy machista, no pienso así. Simplemente las responsabilidades que Dios le dio a cada uno. Entonces, amamos a Dios y no nos quedamos quietos, no nos quedamos sentados, sino estamos ocupados en el Señor. Y esa es la constancia en la esperanza. Uno continúa sirviendo al Señor, proclamando la palabra de Dios para que más gente se salve, esperando que Él venga. John MacArthur dice, esperar con ilusión y paciencia el regreso de Jesús desde el cielo es otro aspecto importante en este primer capítulo para definir a un cristiano. Un verdadero cristiano espera la venida del Señor, pero no espera de brazos cruzados, no lo espera sentado. Amén. Entonces, el creyente verdadero anhela el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que ahí, en ese momento, se va a completar y se va a satisfacer el propósito eterno de Dios, que es librarnos de la ira venidera. Librarnos
¿Sí? Dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, librarnos de la ira venidera hace referencia a la liberación del juicio divino y del castigo eterno. ¿Se entiende? Entonces, mis hermanos, para finalizar, podemos decir que los tesalonicenses son un ejemplo para nosotros. No nos podemos ajustar nosotros mismos al modelo que Dios quiere, porque somos humanos y sería imposible. Porque es difícil, insisto, estar gozosos cuando hay pruebas. Pero Dios sí puede. Y Dios lo hace en los que guardan su palabra como el centro de sus vidas. Que el Evangelio también venga a nosotros, no solo en palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo y en pleno convencimiento. Y que Dios conceda también que abandonemos los ídolos que tenemos hoy en estos de nuestros días para servirle solo a Él, mientras esperamos que su Hijo venga de los cielos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. No sé qué decirte, Señor, verdaderamente. Siempre hoy en este lugar, en esta posición. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Solamente te voy a glorificar y te voy a exaltar. Y te pido que bendigas la vida de mis hermanos, tanto los que estamos aquí como los que puedan escucharnos, los que nos han escuchado en vivo y quizás los que nos van a escuchar después. Te pido, Señor, que nos guíes en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.